Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero buenas tardes. Aquí con mucho frío. La verdad es que tengo mucho frío y me puse bien abrigada hoy. Bueno, pero siempre con el mismo calor humano para conversar con ustedes, para contarles historias nuevas de Cristo cuando vivió en esta tierra, analizarlas, compartirlas, escudriñarlas, desmenuzarlas, para que así podamos amar cada día que pasa más a nuestro Señor Jesús. Así es que es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a ver los ayes de los fariseos, los ayes de los fariseos, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente, y siempre dentro de las mismas redes sociales, Laicos en Acción, Radio Costa Rica 930M, Facebook Live y todas las redes sociales que nosotros tenemos para compartir con ustedes estos mensajes de salvación, porque son mensajes de salvación para ustedes y para mí también. Pues hoy vamos a ver los ayes de los fariseos, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude, nos guíe y siempre esté con nosotros. Donde usted quiera que usted esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das para compartir contigo y conocer más de ti, Padre eterno, y de Cristo Jesús, y para enamorarnos más día con día de todas tus enseñanzas, de tu sabiduría, de todas las buenas dádivas que tienes para nosotros, y sobre todo compartir contigo, Padre eterno. Bendice este programa, bendice los medios por los cuales nosotros hacemos posible que lleguen hasta sus hogares, y bendice a todos los que exponemos en esta programación para poder continuar con esta labor, que es una labor bastante fuerte, bastante dura, bastante rechazada, Padre eterno,
pero aquí estamos al pie del cañón, siempre dando la buena batalla con las armas de nuestra milicia, que son las armas que tú nos diste. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver los ayes de los fariseos. Siempre, como les dije, dentro del tema principal, que es el deseado de toda la gente, que es Cristo Jesús. Era el último día que Cristo enseñara en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén habían sido traída a él. El pueblo se había congregado en atrios del templo, atentos a la contienda que se había desarrollado, y no habían perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se habían presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales, ni insignias reales tampoco. En derredor de él estaban los sacerdotes con lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, los escribas, teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey, como investido de toda autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios, que habían despreciado y rechazado sus enseñanzas, y estaban sedientos de su vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a los errores de los sacerdotes y de los fariseos también. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con sinceridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer y le quedaba todavía un propósito que cumplir. Recordemos que todas las actitudes, todas las enseñanzas de Cristo Jesús en la tierra tenían un objetivo, y era traerse al suelo algún error que había sido dado por hombres. Ese era lo principal que él había venido a designar. Y entonces absolutamente todas sus enseñanzas se basaban en alguno de estos errores. Pues lógicamente que los fariseos, los escribas y todos los altos dignatarios, ellos eran los que tergiversaban la palabra de Dios para dar esos falsos conocimientos y sacar provecho de ellos. Pero Cristo estaba siempre dispuesto a traérselos por tierra. Lógicamente que no iba a quedar bien delante de toda esta gente. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente, porque siempre cuando hay errores y tergiversación, siempre el pueblo quiere saber más y quiere aclarar más todas estas enseñanzas. Había circundantes que les encantaban sus enseñanzas, pero también los dejaba muy perplejos. Lo dejan a uno muy perplejos. Cuando yo empecé a profundizar un poco más en la palabra de Dios y entender todas las doctrinas de error que me habían enseñado, yo llegaba a mi casa completamente, perdónenme la expresión que les voy a decir, desnucada, descocada. Yo no tenía cerebro, porque yo decía, pero ¿qué hago ahora? ¿Para dónde agarro? Yo no tengo para dónde agarrar y no sé qué hacer. Me dolía increíblemente
que me hubieran engañado, y también me dolía increíblemente que mi familia, los que habían muerto, tal vez habían muerto en el error. Y eso lo deja uno perplejo. Había respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad. Pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufría. Miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y de los ancianos. Allí veían confusión y veían derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir, y con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. Por eso les dije, es dolorosísimo, dolorosísimo saber uno que ha admirado, ha seguido, ha participado en todo un montón de rituales y en todo un montón de cosas que estaban impregnados de error. Y para ellos era demasiado doloroso ver en la doctrina de error que habían caído ellos también, arrastrados por las enseñanzas de los sacerdotes y de los ministros y de los escribas y de los fariseos. Pues igual nos pasa ahora, en la actualidad. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos el error que nos han enseñado, es sumamente traumático para nosotros. Porque por otro lado, le están diciendo a uno siempre, la Biblia fue escrita por hombres también. Entonces, no deben tampoco atender a estos llamados. Entonces, es más grande la confusión. Y cuando uno está tambaleándose y no sabe qué hacer entre la mentira y la verdad, es muy fácil descarriarse. Por eso, hay que creer en la palabra de Dios y hay que seguirla fielmente. Sobre la cátedra en las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en el sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, de los gobernantes y de los fariseos debía ser expuesto plenamente. Porque es muy doloroso saber más la verdad, pero es más doloroso aún permanecer en un engaño y una mentira. Y esa gente admiraba a los sacerdotes, a los gobernantes y a los fariseos. Y para ellos era sumamente doloroso saber todos los engaños que les habían enseñado. Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, porque él tenía que aclararlo todo de una forma sencilla, que todo el mundo entendiera y que aceptara la verdad. Se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijere que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso fue lo primero que les dijo. Los fariseos y los escribas dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina, similar a la de Moisés. Ellos creían que por el motivo de ser descendientes de Moisés y que Moisés era su padre, ya ellos no
ya ellos tenían autoridad divina y aseveraban reemplazarlo como expositores de ley y jueces del pueblo. Como tales exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Y Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaba según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Mi papá nos decía un refrán a nosotros que decía así: dan consejos y se quedan sin ellos. Ellos aconsejaban a todo el mundo que era lo que tenían que hacer, pero no lo hacían ellos mismos. Además, enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Y Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición, que restringían irracionalmente la libertad personal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones, porque las tradiciones nos entrampan y no nos dejan tener libertad personal. Y explicaban ciertas porciones de la ley, de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto, y de las cuales respondía su propósito, y hasta aseveraban que ellos estaban exentos de cumplir con esas reglas y que no tenían por qué cumplirlas. Cualquier parecido con la actualidad, no hay problema, ¿verdad? Su objetivo constante consistía en hacer ostentación de su piedad. Para ellos nada era demasiado sagrado para servir a este fin. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes: has de atarla por señal en tu mano y estarán por frontales ante tus ojos, y estarán por frontales ante tus ojos. Y eso lo vamos a ver antes quiero decirles que toda esta enseñanza se basa en Marcos 12, del 41 al 44. Lucas 20, versículos del 45 al 47. Lucas 21, del 1 al 4. Y Mateo 23, el capítulo completo. Y eso les invito a que lo lean. Repito, Marcos 12, 41 al 44. Lucas 20, del 45 al 47. Lucas 21, del 1 al 4. Y Mateo 23. Esas son enseñanzas que tenemos que estudiarlas y aprenderlas, escudriñarlas, desmenuzarlas, hasta que se hagan vida en nosotros. Por el momento vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué era lo que tenían que atar? Como una señal en la mano y como frontales entre sus ojos, las leyes, la ley. Eso era lo que tenía que poner delante de sus ojos y escribirlas en la mano. Estas palabras tienen un significado muy profundo. A medida que se medite en la palabra de Dios y se le practique, el ser entero quedará ennoblecido. ¿Por qué debían escribir en su mano? Porque con la mano es que uno hace cosas indebidas. Entonces, cuando uno extiende la mano para hacer algo indebido, ahí está la ley escrita en su mano para que le recuerde, no lo tiene que hacer. ¿Y por qué entre los ojos? También porque los ojos, cuando uno ve algo atractivo que es prohibido y quiere hacerlo, es a través de la vista. Se clava en el pensamiento. Aquí en la frente es donde están nuestras emociones.
cosas que nos hacen flaquear. Entonces, por eso es que tenemos que grabarlas en esos dos lugares. Cuando vemos algo y si la tenemos grabado entre nuestros ojos, que nos recuerde. Y cuando ya no aguantamos la tentación y queremos hacerlo, para eso la tenemos escrita en la mano, Entonces, tienen un significado bastante profundo. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Se mantendrán libres de cohecho y de lo que sea corrupto y engañoso, porque al ver la ley, entonces eso lo detiene a uno para no hacerlo. Entonces ya no hay cohecho de lo que es corrupto y engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces. El semblante y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. Por otra parte, yo no sé si ustedes han observado, pero yo sí, que una persona, cuando es dulce y cariñosa y tiene bondad en su corazón, se le nota en su mirada. Y cuando una persona no tiene buenas intenciones, también se le nota en su mirada. Y nosotros tenemos que aprender a escudriñar el lenguaje corporal de las personas que están a nuestro alrededor. El semblante y los ojos expresivos atestiguan del carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. En la mirada acecha de ver si es una persona creyente o no es una persona creyente. Pero los judíos del tiempo de Cristo no discernían todo esto. La orden dada a Moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de la Escritura debían llevarse sobre la persona. Por consiguiente, se escribían en tiras de pergamino, en filacterias que ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. O sea, lo hacían a medias. Llevaban la palabra escrita, pero no donde debían llevarla. Por esto, no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre su mente y su corazón. Y en el lugar que la pusieron, ahí no era funcional llevar escrita la palabra de Dios. Se perdía el objetivo que Dios había puesto, que era que estuviera firme en la mente y en el corazón. Se llevaban estos pergaminos únicamente como insignias, como galardones, para que todo el mundo viera que eran muy santos y para llamar la atención. Se creía que daban a quienes lo llevasen un aire de devoción, capaz de inspirar reverencia al pueblo. Jesús asestó un golpe a esta vana pretensión. Jesús vino, como se los dije, a tirar por suelo todas estas mensajes erróneos que estaban, que se habían prostituido y que no estaba la orden hecha tal y como se les había solicitado. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres. Ellos todo lo que hacían era para ser admirados, para llamar la atención, para que les rindieran pleitesía. Porque ensanchas tus filacterias y extiendes los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados por el nombre Rabí, Rabí. Eso era lo que ellos
pretendían. Tener lugar de preeminencia para que todo el mundo les rindiera tributo. Eso era lo que querían. Mas vosotros no queréis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y vuestro Padre. No llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis tampoco llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, que es el Cristo. Y en estas palabras el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraban obtener cargos, manifestando una humildad ficticia. Mientras el corazón estaba lleno de avaricia y de envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo a su jerarquía. Y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener esos honores y Jesús reprendió esta práctica. Es más, yo creo que en las sinagogas judías en la actualidad todavía hay lugares de preeminencia a la hora que ellos hacen sus rituales, sus cultos. Ellos tienen lugares de preeminencia y en las sinagogas están asignados los lugares a las diferentes personas según su estatus. Eso en la actualidad yo creo que todavía se utiliza. También Cristo reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino y maestro. Declaró que este título no pertenecía a los hombres, sino que pertenecía a Cristo. Los sacerdotes, los escribas, los gobernantes, los expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. Es más, en una oportunidad yo a un líder de la iglesia yo le dije con estas palabras, así: todos somos soldados rasos y todos somos iguales. Y me dijo: no, hasta en el cielo hay jerarquías. Y yo soy el líder y como tal tengo que imponerme, ¿cierto? Pero un líder vino a servir, no a ser servido. Y lo que estaba haciendo este señor era sirviéndose él mismo. Y no es así. Y Cristo lo dijo: todos somos hermanos, todos delante de Dios estamos a un mismo nivel. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay acepción de personas. Él nos ama a todos por igual, a buenos y a malos, y desea que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeado por aquellos que llevaban el título de reverendo o de reverendísimo, ¿no repetiría su acerto? Ni se hay llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y la Escritura declara acerca de Dios: santo y terrible es su nombre. Y esto lo vamos a leer en el Salmo 111:9. Salmo 111:9. Dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿A qué humano puede cuadrar un título tal? ¿A cuál ser humano yo puedo decir santo es su nombre, y reverendo, santo y terrible es su nombre? A ninguno, solo a Cristo Jesús. Cuán poco revela el nombre de la sabiduría y justicia que indica.
¿Cuántos de los que asumen este título representan falsamente el nombre y el carácter de Dios? ¿Cuántas veces la ambición, el despotismo mundanal y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordadas vestiduras de un cargo alto y santo? Y así continuó el Salvador. El que es mayor que vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza del carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y de misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. Óigame, del hombre caído. Y aún así Él vino a ser siervo de todos y cada uno de nosotros. Vino a servirnos, vino a protegernos, vino a salvarnos, vino a enseñarnos para que nosotros cambiásemos nuestra mentalidad y quitáramos todas estas falsedades que nos habían enseñado, y todavía sigue haciéndolo. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios debidamente, vamos a darnos cuenta de la cantidad de errores que nos han enseñado a través de los tiempos. Porque nos han enseñado gran cantidad de errores a través de los tiempos. Además les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Aquí en mi país hay un refrán que dice, ni pica la leña, ni presta el hacha. Ni pica la leña, ni presta el hacha. Y estos eran los fariseos. Ellos no dejaban entrar a nadie, pero no se daban cuenta que al enseñar tanto error y no dejar entrar a nadie, ellos también se quedaban por fuera. No dejaban entrar a nadie y tampoco ellos entraban. Pervirtieron las escrituras. Los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad. Pervierten en la actualidad, se pervierten las escrituras, y lo que están haciendo al pervertir las escrituras es quitándonos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos y de conseguir la verdadera santidad. Por eso no debemos creer todo lo que nos dice, y por eso yo insistentemente les digo, lean todos los versículos que nosotros les traemos a la programación. Léanlos, estúdienlos, porque uno también es humano y puede equivocarse, pero Dios no se equivoca y en su palabra no hay contradicción, no hay contradicción. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, para pretexto hacéis largas oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaba que era de su deber dedicar sus propiedades a fines religiosos. Le quitaban todo a las viudas y a los huérfanos para conseguir la santidad.
Y eso también lo vemos en la actualidad, en donde le quitan a las personas las cosas para su propio beneficio. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores empleaban para su beneficio, para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en públicos y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma represión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ello un manto de aparente pureza y así por un tiempo engañan a sus semejantes. Pero no pueden engañar a Dios, no podemos engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a todos y a cada uno según sus obras. Yo puedo engañar a todo el mundo, la puedo engañar, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba malos donativos de las viudas. Al mismo tiempo alabó a la viuda por haber traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios conseguía a la dadora. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que representaban gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Luego su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba, como si no se atreviese a ir más adelante, y sin embargo anhelaba hacer algo. Poco a poco fue en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que tenía en sus manos. Era muy pequeño en comparación con lo que traían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Y aprovechando la oportunidad, echó presurosamente sus 2 blancas y se dio la vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces, sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto que en las manos de los bien alimentados sacerdotes se perdía de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a la memoria de todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el porqué de la moneda, no el valor de la moneda en sí, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción.
¿Dar un donativo fue puesto por Dios? Sí, sí fue puesto por Dios. ¿Dar los diezmos y las ofrendas fue puesto por Dios? Sí, sí fue puesto por Dios. Pero no se les da el uso debido a estos donativos, a estos diezmos y a estas ofrendas. Es para engrosar las arcas de los altos dirigentes. No es para la obra con la que fue puesta. Y en la actualidad, a las personas, entre más alto sea el diezmo y la ofrenda que ellos traen a la iglesia, mejor atención reciben. Y las personas que no tienen suficiente diezmo y ofrenda para llevar a la iglesia, no se les da la atención debida. Así es que tenemos también que tener mucho cuidado con eso. Jesús dijo acerca de la pobre viuda: echó más que todos. Los ricos habían dado su abundancia, muchos de ellos para ser vistos y honrados de los pobres. Sus grandes donativos no los habían privado de ninguna comodidad, ni siquiera de algún lujo. No habían requerido sacrificio alguno y no podían compararse en valor con las 2 blancas que dio la viuda. Es el motivo lo que da el carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más valioso. Los pequeños deberes cumplidos con un corazón gozoso y alegre. Los pequeños donativos dados sin ostentación y que los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. Ella estaba privándose de muchas cosas solamente para cumplir con amor lo que Dios le había solicitado. Se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Y fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que le mereció el elogio del Salvador. Entre los pobres hay muchos que desean demostrar su gratitud a Dios por su gracia y verdad. Anhelan participar con sus hermanos más prósperos en el sostenimiento de su servicio. Estas almas no deben ser rechazadas porque trajeron poquito, no. Permítaseles poner sus 2 blancas en el banco del cielo, si las dan con corazón lleno de amor por Dios. Estas aparentes bagatelas llegan a ser los donativos consagrados, ofrendas inestimables que Dios aprecia y bendice. Uno no puede sentirse cohibido de llevar un poquito de diezmo o un poquito de ofrenda cuando es lo único que tiene para dar. Ni tampoco deben permitirse que humillen a estas personas solo por sus pequeños donativos. Y hay personas que van a la iglesia con pequeños donativos y reciben humillaciones. Cuando Jesús dijo acerca de la viuda, echó más que todos, sus palabras expresaban la verdad, no solo en cuanto al motivo, sino acerca de los resultados de su don. Las 2 blancas, que son un maravedí, han traído a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho mayor que las contribuciones de aquellos judíos ricos. La influencia de ese pequeño donativo ha sido como un arroyo
pequeño en su principio, pero que se ensancha y se profundiza a medida que va fluyendo en los transcursos de los siglos. Ha contribuido de mil maneras al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. El ejemplo de abnegación de esa mujer ha obrado y vuelto a obrar en miles de corazones en todo el país, en toda época. Ha impresionado tanto a ricos como a pobres, y sus ofrendas han aumentado el valor de su donativo. La bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. Así también sucede con cada don entregado y todo acto realizado con un sincero deseo de glorificar a Dios. Está vinculado con los propósitos de la omnipotencia. Nadie puede medir sus resultados para el bien. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo hago tal y tal cosa para Dios y como que no recojo fruto, como que no da nada? Bueno, pues fijémonos con qué intención le estamos dando. ¿Y a quién nos estamos dirigiendo también? El Salvador continúa denunciando a los escribas y a los fariseos. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma, falsa y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de otros, que eran tal vez de mayor consecuencia, como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por altos crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otro caso severos juicios por cosas triviales. Entre más grande era la ofrenda que ellos tenían, más les pasaban por alto sus pecados. Y eso no debe hacerse, no es cierto. Si el dinero fuera el que hace que Dios nos perdone nuestros pecados, todos los ricos serían salvos. Todos, absolutamente todos. Continuaba Cristo diciéndoles, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer. Esto era menester hacer. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de otros, que eran tal vez de menor consecuencia como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eso era lo que les decía. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar el diezmo y no estaba bien, y esto estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias acciones según la convicción del deber. En estas
palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma, no la descarta. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó el diezmo de todo lo que poseía. Y los gobernantes y los fariseos lo reconocían. La obligación de pagar el diezmo. Y esto estaba bien, pero no dejaban a la gente actuar libremente según sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas como Dios lo dio. El sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y los rabinos habían hecho de él una carga muy pesada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar la hierba del jardín como la menta, el anís y el comino, pero esto les costaba muy poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Y al mismo tiempo sus restricciones inútiles oprimían a la gente, destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo, ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales. Los hombres con distinciones tribales eran poco esencial. Los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia, la verdad, eran descuidados. Y esto dijo Cristo que era menester hacer y no dejar lo otro. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. Eran las instrucciones dadas por medio de Moisés. Se prohibía comer cosa inmunda. El consumo de carne de cerdo de ciertos otros animales estaba prohibido, porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban estas restricciones como Dios las había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, exigían a la gente que colocase todo el agua que bebiesen por si acaso contuviese el menor insecto capaz de ser clasificado entre los animales inmundos. Y Jesús, contrastando estas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados reales, dijo a los fariseos: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decir: si fuera en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, a fin de manifestar su estima por los profetas muertos. Los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas ni prestaban atención a sus reprensiones. Y en los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se le prodigaban grandes sumas de dinero para adorarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. El culto a los muertos es idolatría. Construían tumbas de los profetas y decían que no les hubieran matado, pero se proponían matar a Cristo. Desde Caín y Abel se ha repetido esta historia. Los profetas reprendían al pueblo, a los reyes y gobernantes, órdenes dadas por Dios a costa de su vida. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos desde Abel hasta Cristo. Estaban rebosando la copa de la iniquidad, y Jesús les dijo: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el cual
sentasteis en el templo y entre el templo y el altar. De cierto, sí digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las enseñanzas que damos, con las enseñanzas que aceptamos, con las enseñanzas que damos por sentadas sin escudriñar las Escrituras. Tenemos que aprender y desaprender, y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones, porque si no, nos vamos a pasar del lado de los fariseos y después vamos a estar lamentándonos y con un crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no alcanzamos la salvación, y lo peor de todo es que, perdónenme lo que les voy a decir, nos llevamos entre las patas a un montón de gente que están aprendiendo de las enseñanzas que nosotros predicamos. Bueno, pues esta era la palabra que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselas a ustedes. Que Dios me los siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan un lindo fin de semana y un buen principio de semana también. Bendiciones para todos y hasta la próxima.